Para mí es un honor estar con sus micrófonos y poderme dirigir a la audiencia. El Ecuador tiene un gran desafío, sí, y es que no tenemos tiempo para perder tiempo. Y tenemos que tener claro que el poder no está en los políticos. Los políticos somos elegidos por la gente. Instrumentos son ustedes. El poder está en los ciudadanos y en el poder de ir el 9 de febrero a ejercer su derecho al voto, analizar quienes ofrecieron y no cumplieron y quienes se comprometieron y cumplimos. También la situación es tan crítica que el mismo problema tiene la parte urbana como la parte rural. La inseguridad, el cierre de negocios, la falta de estímulos a los comerciantes que han obligado a los negocios a cerrar. La historia se repite en todo el territorio nacional. Se repite. Extorsión, secuestro, cierre de negocios, amenazas, la inseguridad y solo en el mes de enero casi 700 homicidios. Y no hablemos de víctimas colaterales, que eso es doloroso, sino hablemos del número de personas fallecidas y el número de familias afectadas. Sin querer entrar a temas estadísticos, porque duele, las personas no podemos pasar a ser estadísticas de las muertes, en vez de ser prosperidad y vida para las familias. Esta próxima asamblea demanda urgente, Carlos Luis, una cohesión social y política, una agenda compartida entre el legislativo y el ejecutivo. Si queremos realmente reactivar al Ecuador económicamente, productivamente. Y eso demanda la cohesión social y política. Y digo política, ¿por qué? Porque solamente si logramos una cohesión social y política vamos a lograr que sea cohesión social, política y productiva. Una de las leyes que trataremos, entre otras, tiene que ver con la ley del cacao, la ley del plátano, la ley de desarrollo justamente agropecuario y pesquero, pero también leyes que fortalezcan a los más pequeños, porque son los que están invisibilizados y que los gobiernos de turno se han insensibilizado con ellos. Y tiene que ver con los pequeños productores. 7 de la mañana, 38 minutos. Yo cuando le escucho decir ley del cacao, ley del banano, ley de todo por lo que ustedes podrían hacer dentro de la Asamblea Nacional y en su caso, si es que el pueblo del Distrito 4 lo desea. Pero es precisamente esos grupos que generan mano de obra, que invierten en el campo, es a donde la extorsión que usted acabó de decir se acerca. Y el fin de semana salió que ya no es la clase alta los elegidos para ser extorsionados o secuestrados, sino ahora la clase media. Y en el campo... No, los pequeños finqueros. Hacia allá voy. Es que hacia ellos están yendo ahorita a tocarle las puertas. No tocan la puerta. No, entran, se meten con todo, mi querido Carlos Luis. Y peor todavía, si el cacao está en los tendales. Sí. Los tendales es ese pequeño cemento que ellos tiran para poder, en condiciones propicias, que el cacao tenga la mayor cantidad de sol para que se seque. Le explico a la gente de la parte urbana, porque muchas veces se desconoce. Ese tendal hoy también es atractivo para ellos, porque entran y lo recogen con los rastrillos, los ponen en los sacos y se los llevan. El trabajo de 3 años de los agricultores, pequeños agricultores, se los llevan en 3 años. ¿Qué tenemos que hacer? Si se da cuenta, usted acabó de decir, ya no es al rico, ya no es al medio. No. Y hay una parábola que dice, cuando se metían con el rico, a mí no me importaba porque yo no era rico, ¿no? Cuando se metían con el de la clase media, a mí no me importaba porque era el de la clase media. Así es. Y ahora que se meten con lo de los pobres, entonces a mí, el rico puede decir, a mí no me importa porque es pobre. No, tiene que importarnos a todos. Empatía. Es que tenemos, ¿qué es empatía? Ponerte en el lugar del otro. ¿Y qué es resiliencia? Tomar la determinación de tomar decisiones por tu país y por tus ciudadanos. Entonces, ¿qué demanda? Porque el problema es el mismo. Desde el Cañar a Chimborazo, el Chimborazo a Cañar, a la Amazonía a Guayas. La inseguridad. Con la inseguridad, si la superamos dentro de reformas, que usted es abogado y usted sabe, esta parte pomposa de decir, en Guayas se dan cerca de 70 secuestros en los diferentes moles, a la salida, en taxis y esto, y nadie ya cree en la justicia porque nos volvimos el imperio del mal y no el imperio de la ley, donde la gente, el ciudadano común, ponga la denuncia para poder sentirse que está protegida por la autoridad, que está protegida por el sistema de justicia. ¿Cómo cambiamos eso, Magíster? En esta agenda.
en esta ¿Cómo usted agenda, puede- en esta agenda que debe determinar, dejarse, los partidos que son, mi querido ¿Cómo le Carlos Luis. cambiamos la percepción a la ciudadanía? ¿Usted qué quiere ser candidata? Porque yo voy a estar aquí en este medio No, de no, comunicación, no, pero, escuche, pero es necesario que es que sepa si- cuál es la diferencia de todas estas Es que sábanas si de los candidatos buenos, que hay. Carlos Luis, si los buenos, Sí. que somos más que los malos, Sí. no ocupamos espacios, entonces dejémosle espacio. En eso Perdóneme. es cierto. Y ayer el Universo, usted tiene aquí el Universo. Sí. ¿Qué sacó el Universo? ¿Cuántos implicados directamente con gente vinculada a lavados de activos, y un sinnúmero de cosas? 236. ¿Cuánto, perdone? 236. Usted lo ha dicho. 236 asambleístas. Es el Candidatos, 10% de los más de 2.000 que están de candidatos para la Asamblea Nacional. Eso nos debe convocar a que no puede repetirse que candidatos que están sujetos a investigación o asesinato, incluso uno, se aproveche de la candidatura y la investidura para entonces camuflarse de este fuero de corte. Yo voy a ser de abogado malo, pero justamente hoy hablaba con Javier Cuello sobre esto. Esas no son pues precisamente prohibiciones para ser candidato. Pues deberían estar como prohibiciones. Entonces propóngalo usted. Por eso, es que eso es lo que le estoy diciendo. Esos son los temas que vamos a tratar. ¿Sabe cuál es el otro tema que vamos a tratar? ¿Cuál? Una ley que obligue a que todos los ciudadanos que se postulen a los diferentes niveles de candidaturas pasen por una prueba farmacológica. Porque si vamos a luchar... ¿Farmacológica o toxicológica? Toxicológica y farmacológica. Ah, ya, qué bien. Porque si tenemos, entre Qué comillas... bien. Claro, La felicito. Carlos Luis, porque no puede ser que Permítame. vas a luchar contra los narcotraficantes Y hay consumidores y adentro. hay consumidores Ah, no, adentro. pues, Entonces, ¿de qué parte hablamos? del sistema hay que cambiarlo. Usted acaba de ver algo que le estoy diciendo y que es coherente a la necesidad de cambio. Bueno, si no lo hablamos los buenos, que vamos con extraordinariamente intenciones, para el pueblo ecuatoriano, ¿quién los va a hablar? Los que están aliados con los malos, los que se blindan a través de un camuflaje temporal de fuero de corte para no ir a responder a la justicia. Tenemos que cambiar el sistema. Y para cambiar el sistema, personas buenas tienen que ocupar los espacios. Personas que no hayan fallado, que se hayan comprometido y hayan cumplido, personas que tengan idoneidad. Por eso yo siempre ratifico. Usted no tiene ninguna causa pendiente. Perdóneme. Tengo 18 años en vida privada y pública. Privada y pública porque vengo de empresa y Así pública porque vengo desde la sociedad civil como usted. Así es. Sirviendo, no sirviéndome, sirviendo a la gente. Salí desde la Junta Cívica, ocupé un espacio de concejal, jamás estuve involucrada en ningún tipo de procesos ni de proyectos que pongan en duda y en sospecha. Fui a la Asamblea, defendí la libertad de expresión, Sí. hicimos reformas al Código Penal, hay reformas al Código Penal pendientes, como por ejemplo reformar el tema de secuestro, sea un minuto, una hora o sean muchos días, debe ser tipificado con el máximo rigor de la ley. Un abusador tiene que quedarse, un abusador de niño, niña, de adolescente o de cualquier tipo de abuso sexual, físico hacia alguien, tiene que quedarse en cadena perpetua. Tenemos que poner las leyes rigurosas. Un extorsionador también tiene que ir con el máximo rigor de la ley. ¿Sabe por qué? Porque si la ley no se ejecuta de manera clara para los buenos, entonces los malos se toman los territorios como ha ocurrido. Y entonces que todos los buenos tenemos que irnos del país. No, señor. No. Tenemos que quedarnos a defender el país. Hay unos que rehusamos pensar siquiera en eso. 7:44 minutos. Entonces, ¿qué? Cogemos la tierra hay y nos unos la que ponemos queremos aquí. quedarnos aquí, Tenemos que queremos seguir quedarnos. saliendo adelante aquí, Candidata- queremos ver al país distinto. Candidata Susana González por el Distrito 4 a la Asamblea Suma. En esta recta final, en este recorrido, porque usted como perfecta llegó a esos sectores, a los hermanos agricultores, al sector rural, sectores olvidados en su momento y que necesitan de la ayuda. Usted llegó con acuerdo con la tecnificación de tierras, con semilla, con todo esto y que... veo que Nivelación ahora- de tierras, imagínese. Eso claro. que es muy costoso para nuestros Correcto, así agricultores. es, claro, yo recuerdo porque es el trabajo y el agradecimiento de las asociaciones que le hacían a usted por ese enorme trabajo. ¿Qué ha podido observar en este nuevo encuentro con los hermanos de estos cantones de la provincia del Guayas que tendrán que decidir este domingo? Mire, Javier, no quiero ser vanidosa porque no lo soy. Yo creo que la vanidad hay que pisarla todos los días, el eco, tal cual como con el ego. Lo que sí puedo decirles es que siempre soy yo quien agradece el cariño, el respeto, porque yo miré con respeto a la gente de las zonas rurales. Por eso las personas, las familias
que fueron atendidas de manera prioritaria, urgente y emergente. No solamente fue la nivelación del suelo, el centro de innovación tecnológica que hicimos del arroz, luego la entrega digna, organizada, fortaleciendo las asociaciones productivas en la entrega de semillas certificadas al 65% de los pequeños agricultores de la provincia, que son la mayoría que siembra, cosecha y que llegan los productos a los mercados y que alimentan al país, por cierto, porque el arroz de Guaya sale a todo el país. No solamente fue eso, fue cada niño o madre que me encuentro y me dice, como ayer, en Milagro, en el cierre que hicimos una cabalgata con Paco Azán, candidato junto a mi lista y un equipo de gente que también ha involucrado millennials, por cierto, de los diferentes cantones. Me aparece una señora y un señor y me dice, mire, él es nuestro hijo. El estrabismo que tenía lo superó gracias a la operación. ¿Y sabe con quién fue? Bonito. Con Sea International. O el caso específico de doña Milena, que me lleva a su niña, que la operamos con Global Smile, la parte del labio leporino y paladar fisurado. Pero son miles de familias que se beneficiaron. Y sabe que esa no era competencia de la prefectura ni de mi administración, pero lo que no era de competencia era de incumbencia. Y a mí me incumbía llevar hacia esas familias más pobres, sin acceso a salud, sin acceso a conectividad o a educación, acercarlos al bienestar. Pues eso es lo que encuentro en cada recorrido. Alguien que me reconoce que se trabajó con amor, con respeto y se dignificó a las familias de todos los cantones. Porque aquí en Guayaquil, mi querido Javier, usted sabe que intervine mucho. Pero digamos que mi compromiso también fue alrededor de las zonas rurales de Guayaquil, que tiene que ver con Cerecita Zafando, con toda esta parte hacia el Morro, y que intervenimos. Pero fue un trabajo en conjunto, no fue mi trabajo. Fue un trabajo planificado con los presidentes de juntas parroquiales, con los alcaldes, más allá de las diferencias políticas. Yo no tenía diferencias políticas ni bandera política. Yo tenía, la única bandera es la de Guayas y es la que vivo, la visto siempre, la de Guayas y la del Ecuador. Esas son mis banderas. Entonces, más allá de inicialmente quisieron aplicar violencia política, yo no me dejé porque a mí me asistía la verdad. Y lo único que sí hice fue reducir el gasto al 10% y la inversión al 90%. Por eso logré hacer la cantidad de obras, vías, caminos, puentes, escuelas, como transformamos las escuelas, que tampoco era de competencia, pero que con convenio con alianzas privadas se podía. Porque tienes que ver y lograr el bien común. Y el bien común se trata de, ¿tú estás bien? Ayuda a que otros estén bien. Ese es el principio de la política. Eso debe ser el principio. Por eso, más que la guerra entre partidos, mi querido, si hay algo que me tiene muy cómoda en Suma 23, es que aquí se respetan los liderazgos provinciales y se respetan también los liderazgos cantonales y vamos hacia los liderazgos también de juntas parroquiales. Eso me permite, mi querido Carlos Luis, poder tomar decisiones en favor de mi provincia. Por eso el estar en Suma 23 nos permite tener una agenda en común. Yo lo hablé con Guillermo Celi, a quien le agradezco porque me invitó hace 18 años a ser parte de Suma y en muchos momentos le dije que no. Pero una de las cosas que le dije, hay momentos y momentos y se dio la oportunidad. Yo estaba en un año sabático donde me dediqué a poner en orden también a mi equipo, la empresa, el documental La Selva es Mujer. Terminé el libro, justamente las cicatrices doradas. Y todo esto lo hice en ese año y medio, pero nos convoca a unirnos. Por eso el desafío está en que la política corrupta no ingrese en las próximas elecciones, en que los que se vistieron y aprovecharon la investidura pero hay que para librar también. Pues, para eso están ustedes. Hay que señalarlos también. Pero ustedes los conocen más que nosotros. No, yo no conozco. Créanme los que no los conozco. ¿Ah? No. ¿Sabe por qué? Y Javier lo sabe, porque muchas veces fue a las inauguraciones de obra. Porque ¿con quién estaba yo? ¿Con los políticos o con la gente? Con la gente, con el pueblo, hermano, con los agricultores. Usted no me verá, salvo en las elecciones, en reuniones políticas, porque es el momento de la política. Lo demás, con mi fundación Liderar con Sentido Común y el programa Huellas de Colores, hemos dignificado espacios donde las familias se reúnen, como por ejemplo los parques, las iglesias, lugares turísticos que estaban abandonados y deprimidos. Llevamos adelante un programa que los volveré a asumir después de las elecciones, porque el apoyo no es
durante la campaña, es posterior y antes de la campaña. Y una vez terminada la campaña, continúo con mi amor por mi provincia, ¿no? Usted no tiene inconveniente en trabajar de la mano, directo y indirectamente, con un presidente distinto a su partido político. Nos demanda el país a trabajar una agenda. Ven mal esto? A mí ya hoy no me importa, porque sabe que la pugna no está aquí. Porque sabe lo que sucede es que la gente está fastidiada y hay una depresión colectiva producto de la falta de acceso a salud, la falta de acceso a escuela, producto de la falta de acceso a comida, a dinero. Claro. Entonces, de educación y de salud, estimada. O sea, yo le voy a decir algo. Si llevo una propuesta que tiene que ver con la reactivación productiva de las semillas certificadas gratuitas y de calidad, que esté legislado, pero no esté el presupuesto del Ejecutivo, ¿qué hago? ¿Con quién tengo que hablar? Con el Ejecutivo. Claro que sí. Si vamos a reactivar el tema de tecnificación del agro a través de sistemas inteligentes de riego, que necesita urgente nuestro agro en la provincia del Guaya, ¿con quién tengo que hablar? Con el Ejecutivo, que lo ponga como política de Estado. Y es que ahí es donde tenemos que trabajar, en que las leyes sean coherentes con un presupuesto general del Estado. ¿Qué le pedimos al próximo presidente? Gaste menos e invierta más en la gente. Gaste menos en el Estado y en estos carros que circulan cuidando a un sinnúmero de gente, en vez de estar ese dinero que son llantas, baterías, combustible, personal. Ese dinero debe estar distribuido a la reactivación productiva, agropecuaria y turística del país. Gaste menos e invierta más en seguridad. Gaste menos y ¿sabe qué? Vamos a lograr ese Ecuador que sí merecemos construir y edificar los ecuatorianos, desde la fe y la oportunidad. 7:52 minutos antes de irnos, candidata a la Asamblea Nacional, Magíster Susana González, candidata nuevamente a la Asamblea Nacional por el Distrito 4, Movimiento Suma, lista 23. Volvió a recorrer el país de cabo a rabo, decimos nosotros, de win a win. Los Montuyos... Nunca lo dejé de recorrer, estaba con el programa Huellas de Colores. Yo sé, pero... A mí me han llamado varios amigos del agro ecuatoriano y me han dicho sobre las vías. ¿Están igual como usted las dejó o están deterioradas? No, están bien las vías que yo dejé intervenidas. Hay muchas vías que obviamente todavía faltan de ser asistidas y ojalá esté dentro de la planificación de la nueva administración. Recursos quedaron, como usted bien sabe. Sí. Yo lo que hice, todas las obras que hice, prácticamente más del 60% o 70% fueron con bonos y otras con toda la reducción de gastos que logré, de reducir del 10% y el 90% inversión y obra. Hay mucha necesidad en la provincia, por si acaso. La provincia tiene que ser mirada desde esa visión de, por más distante que esté el recinto, merece sacar la gente sus productos y los niños salir a escuelas. Entonces hay que atender a toda la provincia. Caminos de tercero, cuarto, quinto, sexto. Y en mi administración las trochas las convertimos en caminos. Si no, mire ese corredor que hicimos de Colimes a Santa Lucía. No, y también el corredor de Mate Plátano. Con Manaví. Es que nos une con Manaví, pero también la entrada de un pueblo tan hermoso como Colimes, donde, por cierto, yo les pido colaboración en algo mínimo. Así como La Guayas, hicimos un parque acuático hermoso que hoy convergen los fines de semana, viernes, sábado y domingos, de 5.000 a 7.000 personas y hasta 10.000 en feriado. Y se abrieron más de 50 negocios o 100 negocios alrededor de La Guayas. Reactivó la economía de el pueblo más distante de Guayaquil, La Guayas. Ahí viene la Caracas, la Guayaquil, ¿verdad? Límite que va Manaví, de ahí ya hacia el corredor, hacia Manaví. Hay un alcalde de Colimes, sí, con el que salimos a la candidatura. Yo en ese entonces estaba en la 6. Dejé construyendo un parque, que es el parque en el sector Puerto Rico, ¿ya? Puerto Rico era donde antiguamente estaba el puente caído, sí, y el puente de caña. Tradicionalmente yo recuerdo porque mi madre nos llevó hace muchísimos años a recorrer nuestras raíces, de donde eran mis abuelos y donde nació mi madre y sus 9 hermanos. Este alcalde tiene el parque cerrado. Más allá que le haya puesto el nombre que quiera, no es justo para una población que tiene niños y no lo abre porque no le da la gana. Y da la casualidad porque el señor tiene un balneario ahí
donde cobra, en otra parte de Colimes donde cobra entrar a la piscina. Acá son 2 piscinas. Les voy a mandar el video. Les voy a mandar el video para que se den cuenta que no es justo, no es justo, porque cuando de esto se trata cuando yo digo que hay que acercar el bienestar a la ruralidad. Los niños del campo no pueden estar condenados solamente a nadar en río, que a mí, dicho sea de paso, aprendí ahí a nadar en río y me encanta. Y es bonito. Pero si le acercas un parque acuático, lo acercas a algo que ellos veían distante en televisión. Me explico. Entonces yo les pido, que me olvidé de decirlo ahorita en Radio Morena, que se exijan desde estos micrófonos la apertura del parque, más allá que ya la población está siendo asesorada. En Puerto Rico, entonces. En Puerto Rico de Colimes. Puerto Rico. Una de las, inconcebible. Recuerde que todo este sector es agrícola, como San Jacinto de Colimes. Los niños se desarrollen, pero si los parques, los sitios están cerrados, ¿dónde van a conveniencia. Dios santo, ahí quieren beneficiarse, lo ha dicho la señora Susana González. Así que les dejo la tarea a ustedes, que pueden. Oiga, quiero felicitarla. Espero que felicitarla porque a mí me gusta que la mujer honradamente participe. Gracias. Porque le da un tono distinto, le da un matiz distinto en política. Eso lo logramos con la reforma del Código de la Democracia. Yo hacia allá iba, porque yo sé que usted fue parte de este cambio. Sí. Entonces, y no fue para nosotras, porque nosotros ya habíamos ocupado el espacio, era para las nuevas generaciones. Qué difícil que es ocuparlo también, llegar hasta... Sobre todo porque la desventaja viene que normalmente los recursos de ataque y violencia política vienen desde los grupos que gobiernan. Entonces, tienes que tener mucha piel para las mentiras que tienen patas cortas. ¿Sabes lo que sucede? Es que yo salgo, de verdad, soy una mujer de fe y usted me conoce. Yo la conozco. Yo salgo desde 4 o 5 de la mañana y siempre lo he hecho. Despierto desde muy temprano. Fue uno de los buenos hábitos que me dejó mi santa madre. Y yo no creo en el agravio, en el insulto. Yo creo en la convivencia pacífica. Podemos pacificar el Ecuador. Si el Ecuador... Y lo necesitamos. Y lo necesitamos pacificar. Y lo necesitamos. Las palabras son como los terroristas, ¿verdad? Las palabras... las Torres Gemelas, te voy a hacer un ejemplo rapidísimo. Las Torres Gemelas demoraron 15 años en construirlas. Y los terroristas... Segundos. Lo destruyeron en minutos. En 2 horas, en 1 hora, ya las Torres Gemelas estaban abajo. Imagínate los obreros que participaron, se prevé que fueron más de 50.000 en la construcción de las torres. Para construirlas en 15. Lo mismo es en las palabras. Construir es bastante difícil. Las palabras construyen, edifican, fortalecen, suman. Y tenemos que ir hacia la pacificación del Ecuador a través de leyes que coincidan en una cohesión social y política para la reactivación productiva, segura y turística. Perfecto, 7 de la mañana, 52 minutos. Susana González, candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito 4. Todos los cantones de la provincia del Guayas, menos Guayaquil, Durán, Playas, San Borondón. Mejor yo le digo, todos. El Empalme, Balsar, Colimes, Santa Lucía, Nobol, Daule, Milagro, Naranjito, Naranjal, ¿vio? Balao. Yo sé. Bueno, ahí vienen todos. El Triunfo, Yaguachi, todos. Juján, Simón Bolívar. Lo que he visto que no ha comido mucho porque usted está igualita, oiga. 7:59 minutos en estos lugares que se come rico. Harto ¿Cómo? ejercicio. Para comer, 7:59. Luis Encalada en Exteriores, desde Unión Radio 580 AM. Gracias. Cadena de la Unión. Buenos días, compañeros en estudios. Seguimos